La vida de Virginia era una obra de arquitectura. Cada pieza, desde su impecable melena castaña hasta la elección de los azulejos de mármol en su cocina, estaba calculada para encajar en un diseño de perfección serena. A sus 34 años, era una de las arquitectas más prometedoras de Madrid. Una mujer que había construido su realidad con la misma precisión con la que diseñaba rascacielos. Su existencia se apoyaba sobre 3 pilares sólidos. Su matrimonio de 10 años con Nicky, un hombre de sonrisa y fácil y encanto arrollador. La casa minimalista en un barrio exclusivo que era tanto un hogar como un manifiesto de su éxito. Y una carrera en ascenso en construcciones VL, el imperio del magnate Víctor León. El conflicto, sin embargo, no se anunció con el estruendo de una demolición, sino con el zumbido silencioso de una grieta en los cimientos. Empezó con las migrañas, un dolor punzante detrás de su ojo derecho que aparecía sin aviso, nublando su visión y su juicio. El médico lo llamó estrés. Virginia lo llamó una molestia, una falla temporal en su sistema perfectamente calibrado que debía ser ignorada. Su mundo olía a café recién hecho por la mañana, al perfume caro de Nicky y al aroma a papel y tinta de los planos en su oficina. Los días transcurrían en un ritmo predecible y reconfortante. Reuniones en salas de juntas con vistas panorámicas, cenas en restaurantes donde los platos eran obras de arte y fines de semana que prometían descanso. Su red de apoyo parecía tejida con hilos de oro. Nicky era su cómplice, el hombre que la animaba a soñar más alto, y su hermana menor, Eloa, era su confidente, aunque sus conversaciones a menudo dejaban en Virginia un regusto extraño, una mezcla de cariño y una sutil competencia que no sabía cómo nombrar. Eloa, casada con el jefe de Virginia, Víctor León, vivía en una opulencia que a veces parecía un disfraz. Sus elogios a Virginia siempre llevaban un filo oculto. Ese premio es increíble, hermanita. Nadie diría que te pasas la vida encerrada en esa oficina, le dijo una vez, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Virginia lo atribuyó a la envidia fraternal, una dinámica inofensiva que arrastraban desde la infancia. Se negaba a ver la malevolencia porque hacerlo habría significado admitir que una de las vigas maestras de su vida estaba podrida. Los signos se multiplicaron, pequeños temblores antes del terremoto. Nicky empezó a llegar tarde, oliendo a un perfume que no era el de ella. Las excusas eran siempre las mismas: reuniones de última hora, clientes difíciles. Su celular, antes un objeto sin importancia sobre la mesita de noche, ahora se guardaba con el celo de un secreto de estado, siempre con la pantalla hacia abajo. Virginia notó un cargo en la tarjeta de crédito de un hotel boutique en el centro de la ciudad. Cuando le preguntó, Nicky se rió. «Una reunión de negocios, amor. Aburridísima. Ojalá hubieras estado tú». Y ella le creyó, o eligió creerle, porque la alternativa era demasiado aterradora. La estabilidad que tanto le había costado construir se sentía ahora como un decorado. La seguridad de su hogar, con sus paredes blancas y sus espacios abiertos, de repente parecía frágil, expuesta. La esperanza en un futuro compartido con Nicky se sentía como un sueño del que estaba a punto de despertar. Intentaba reforzar las paredes de su negación, trabajando más horas, sumergiéndose en la lógica fría de los ángulos y las medidas. Si podía controlar el diseño de un edificio, seguramente podría controlar su propia vida. Pero el cuerpo no miente. Las migrañas se volvieron más frecuentes, más brutales. Eran el grito de una verdad que su mente se negaba a escuchar. La procesión de dudas y pequeñas tristezas que siempre había mantenido a raya comenzaba a desbordarse. En su rostro, la calidez de sus ojos color miel se atenuaba, reemplazada por una tensión casi imperceptible.
Seguía sonriendo en los eventos sociales. Seguía liderando reuniones con una autoridad impecable, pero por dentro sentía el lento y constante crujido de algo que estaba a punto de romperse. Creía que podía mantenerlo todo bajo control, sin saber que ya estaba viviendo entre los escombros de una vida que solo existía en su imaginación. El golpe no llegó como un estruendo, sino como una aguja de hielo clavándose detrás de su ojo derecho. La migraña, esa vieja enemiga, había elegido un martes por la tarde para desatar su furia. Las líneas del plano en su pantalla se desdibujaron en una danza, borrosa y dolorosa. «Me voy a casa», le dijo a su asistente con una voz que sonaba extrañamente distante. El trayecto en coche fue un suplicio. Cada semáforo en rojo era un martillo golpeando su cráneo. Lo único que anhelaba era la oscuridad de su habitación, el silencio de su santuario minimalista, pero al aparcar frente a la casa, una quietud antinatural la recibió. No estaba el coche de Nikki. Mejor, pensó, no tendría que dar explicaciones. La llave giró en la cerradura con un clic que resonó en el silencio espeso del vestíbulo. Era un silencio incorrecto, no el silencio pacífico de una casa vacía, sino el silencio tenso de una respiración contenida. Un presentimiento helado le erizó la piel. Dejó el bolso sobre la consola de la entrada y subió las escaleras con pasos que no hacían ruido sobre la alfombra. Cada escalón era un latido sordo en su pecho. ¿Por qué se sentía como una intrusa en su propio hogar? Un sonido ahogado, casi un susurro, llegó desde el final del pasillo. Desde su dormitorio, abrió la puerta sin hacer ruido, y el mundo se fracturó. La arquitectura de su vida se vino abajo en un instante. Allí, sobre las sábanas de lino egipcio que ella misma había elegido, en la cama que era el epicentro de su matrimonio, estaban ellos, su esposo, Nikki, y su hermana, Eloa. La imagen era una profanación, una postal grotesca que se grabó a fuego en su retina. El aire abandonó sus pulmones en una exhalación silenciosa. Un golpe sordo en el pecho que le robó la capacidad de respirar, de pensar, de sentir. Era una caída libre en un abismo sin fondo. Pero entonces algo sucedió, algo que detuvo la caída y encendió una llama gélida en sus entrañas. Eloa la vio, y en lugar de horror, de vergüenza o de pánico, una sonrisa se dibujó en sus labios. Una sonrisa lenta, venenosa, cargada de un triunfo cruel. No era el rostro de alguien que había sido descubierto en un error. Era el rostro de alguien que había ganado una guerra secreta. En ese microsegundo, Virginia comprendió. Esto no era un desliz, era una conquista, y ella era el territorio conquistado. La pena no llegó, las lágrimas no acudieron. En su lugar, una calma aterradora se apoderó de ella, un frío glacial que congeló el caos en su interior. Sus manos, que deberían haber estado temblando, se movieron con una precisión robótica. Sacó su celular del bolsillo. El pulso en sus sienes martilleaba, pero sus dedos estaban firmes. Enfocó, grabó. 1, 2, 3, 4, 5 segundos. 5 segundos de una traición inmunda. 5 segundos para demoler 2 vidas. Nikki, patético y desnudo, intentaba cubrirse con una almohada, balbuceando su nombre. Virginia, yo puedo explicarlo. Eloa, con la sonrisa desvaneciéndose al ver el teléfono, empezó a incorporarse, el pánico finalmente reemplazando al triunfo. Virginia, ¿qué haces? No te atrevas. Pero Virginia ya no los escuchaba. Bajó el teléfono. Sus ojos, color miel, ahora eran 2 esquirlas de hielo. Su voz, cuando finalmente salió, fue un susurro cortante, un arma afilada en el silencio profanado. Acabo de enviarle un video de ustedes a tu esposo, Víctor. La frase detonó en la habitación como una bomba. El rostro de Eloa se descompuso en una máscara de puro terror.
porque Víctor León, su marido, no era solo un hombre engañado, era un titán, el dueño del imperio donde trabajaban los tres. Un hombre cuyo orgullo era tan legendario como su crueldad para los negocios y las traiciones. «¡No, no, no, no!», gritó Eloa, un sonido agudo y desesperado. «¡Bórralo! Virginia, por favor, bórralo!». Nicky la miraba con los ojos desorbitados, la comprensión de su aniquilación total dibujada en su cara. «Virginia, amor, por favor, piensa en lo que estás haciendo». Pero Virginia ya había pensado, o quizás simplemente había actuado desde ese nuevo núcleo de acero que acababa de descubrir en su interior. Sin una palabra más, dio media vuelta, caminó por el pasillo, bajó las escaleras y cruzó el vestíbulo. No corrió. Cada paso era deliberado, medido. El sonido de los gritos de Eloa y las súplicas de Nicky se fue atenuando a su espalda. Abrió la puerta principal, salió a la luz del sol de la tarde, que ahora parecía pertenecer a otro planeta. Cerró la puerta. El clic de la cerradura fue el sonido de un punto final. El final de su matrimonio. El final de su relación con su hermana. El final de la mujer que había sido hasta hacía 10 minutos. Se subió a su coche y se quedó allí, inmóvil, mirando la fachada de 1900. La casa que ya no era un hogar, sino la escena de un crimen. Su teléfono empezó a vibrar sin descanso. Llamadas de Nicky, mensajes de Eloa. No contestó. El dolor de cabeza había desaparecido. En su lugar solo había un vacío helado y una claridad brutal. La guerra había comenzado y ella acababa de disparar el primer misil. El coche era una cápsula de silencio en medio del caos. El teléfono, sobre el asiento del copiloto, vibraba con la furia de una bestia enjaulada. Llamadas de Nicky, mensajes de Eloa, notificaciones de grupos de WhatsApp que seguramente ya ardían con la noticia. Virginia no lo miró. Condujo sin rumbo, sus manos firmes sobre el volante, sus ojos fijos en un horizonte que había dejado de existir. No lloró. Las lágrimas parecían un lujo, una respuesta emocional para la mujer que había sido, no para la extraña de hielo que ahora habitaba su cuerpo. ¿Qué se siente al demoler tu propia vida? Se siente como el vacío, un silencio atronador en el alma. Aparcó en un hotel, anónimo en las afueras de la ciudad. Pagó en efectivo una habitación con vistas a una autopista. La noche no trajo sueño, sino una claridad febril. Se sentó en la oscuridad, viendo las luces de los coches pasar como estrellas fugaces de vidas ajenas. El dolor estaba ahí, una brasa ardiente en su pecho, pero encima de él se estaba formando una capa de hielo. Reconstruyó la escena una y otra vez. No la traición en sí, sino la sonrisa de Eloa. Esa sonrisa era la clave. No era lujuria, era poder. Era un acto de aniquilación deliberado, y en esa comprensión, Virginia encontró su nuevo norte. No iba a ser una víctima. Las víctimas lloran, se esconden, se lamentan. Ella no. Ella iba a ser una arquitecta, iba a demoler lo que quedaba y construir algo nuevo sobre los escombros. Algo inexpugnable. A la mañana siguiente, el mundo esperaba verla rota. En su lugar, encontraron a una reina preparándose para la guerra. Se vistió con la precisión de un cirujano, un traje sastre de color gris, marengo, afilado como un cuchillo, una blusa de seda blanca, impecable, su pelo recogido en un moño bajo que no dejaba ni un solo cabello fuera de lugar. Se miró al espejo. Los ojos color miel habían perdido su calidez. Ahora eran del color del topacio ahumado, duros y brillantes. No había rastro de la noche en vela, solo una determinación gélida. Hoy no era un día para el luto, era un día para la estrategia. Entrar en la oficina de construcciones B&L fue como caminar sobre un campo de minas. El silencio que se hizo a su paso era más ruidoso que cualquier grito.
Podía sentir las miradas clavadas en su espalda, los susurros ahogados, la mezcla de lástima, morbo y miedo. Su asistente, una chica joven que siempre la había admirado, ni siquiera se atrevió a mirarla a los ojos. «Buenos días», dijo Virginia, su voz firme y clara, cortando el aire espeso. Se encerró en su despacho, la pecera de cristal que ahora se sentía como una jaula de exhibición. La noticia del despido fulminante de Nicky ya era el titular del día. Era obvio. Víctor León no toleraba escándalos que mancharan su apellido, y ella sabía que era la siguiente en la lista, una pieza que debía ser eliminada para contener los daños. Pero Virginia no pensaba ser una pieza de sacrificio. Encendió su ordenador. Sus dedos volaron sobre el teclado, no con la creatividad de una diseñadora, sino con la frialdad de una analista forense. Abrió los archivos de sus proyectos, los que había liderado, los que habían hecho ganar millones a la empresa. Descargó planos, presupuestos, correos electrónicos, pruebas de su valor, pruebas de su indispensabilidad. Pero buscaba algo más, algo que recordaba vagamente, esas conversaciones a puerta cerrada entre Víctor y el director financiero. Esos presupuestos inflados en el proyecto del resort de lujo en Marbella. Esas facturas de una consultora fantasma que aparecían y desaparecían de las cuentas. Siempre lo había atribuido a la agresividad fiscal de los grandes imperios. Ahora lo veía con otros ojos. No era agresividad, era una grieta en la fachada, una irregularidad, una palanca. Durante horas buceó en las profundidades de los servidores siguiendo un rastro digital que olía a pánico y a dinero sucio. Y lo encontró. Una carpeta discretamente mal archivada. Un tesoro de transferencias, nombres y cifras que no cuadraban. No era venganza lo que buscaba. Era un salvavidas, un seguro de vida. Hizo una copia en un disco duro encriptado que guardó en su bolso. Luego cogió su teléfono. No buscó el número de un amigo ni el de un terapeuta. Buscó el de Ricardo Montes, un abogado que había sido su mentor en la universidad, un hombre cuya reputación era tan brillante como temible. Lo llamaban el Demoledor. Marcó. «Ricardo, soy Virginia», dijo, su voz sin un ápice de temblor. «Necesito verte, no para pedir un consejo, para trazar un plan de batalla». La oficina de Ricardo Montes olía a poder, a madera de caoba pulida, a cuero viejo y al aroma casi imperceptible de cigarros cubanos fumados hace mucho tiempo. Estaba en el último piso de un rascacielos que miraba de frente al corazón financiero de Madrid. Montes, un hombre que había superado los 60 pero cuyos ojos de halcón no habían perdido ni un ápice de su agudeza, observó a Virginia sentarse frente a él. No se movió en su silla, no ofreció café ni agua, solo esperó, con la paciencia de un depredador que sabe que su presa ya ha entrado en su territorio. «Conozco tu historia, Virginia», dijo. Finalmente su voz era grave, como el roce de la piedra. «La conoce toda la ciudad. Una tragedia griega en el barrio de Salamanca. Lamento tu situación». Virginia no parpadeó. Colocó su bolso sobre la mesa con un clic seco y sacó de él un pequeño disco duro externo. Lo deslizó sobre la superficie pulida de la mesa hasta que se detuvo justo frente a él. «No he venido a que lamentes mi situación, Ricardo. He venido a que me ayudes a cambiarla». Montes bajó la vista hacia el pequeño rectángulo de Nonitsen en plástico negro. Una ceja se arqueó con un interés apenas disimulado. «¿Y qué hay ahí dentro? ¿Más videos escandalosos? La venganza es un plato que se sirve frío, pero rara vez paga las facturas». «No soy una esposa despechada buscando venganza», replicó Virginia. Su voz era un filo de acero. «Soy una arquitecta a la que están a punto de destruirle la carrera para tapar un escándalo familiar. Ahí dentro no hay venganza. Hay una póliza de seguro». Por primera vez, Ricardo Montes sonrió. Una sonrisa fina, casi invisible, que no llegó a sus ojos. «Continúa»,
He trabajado 10 años para Víctor León. Conozco esa empresa mejor que mi propia casa. Conozco cada proyecto, cada presupuesto, cada cliente y sé dónde se esconden los fantasmas. Le explicó con una precisión clínica lo que había encontrado. Las transferencias a la consultora fantasma, los sobrecostes inexplicables en el proyecto de Marbella, la red de pequeñas irregularidades que por sí solas no eran nada, pero juntas dibujaban un patrón muy feo. No quiero destruir a Víctor, él no tiene la culpa de la traición de su esposa, pero no voy a permitir que me sacrifique para proteger su apellido. Él cree que soy una pieza prescindible en su tablero. Voy a demostrarle que soy la reina. El silencio que siguió fue denso. Montes se reclinó en su sillón, sus dedos tamborileando suavemente sobre el cuero. Estaba evaluándola, no a la mujer rota que todo el mundo esperaba, sino a la estratega que tenía delante. Vio la ausencia de lágrimas, la claridad en su mirada, la furia helada que había convertido el dolor en combustible. No era una clienta, era un arma. «¿Qué es lo que quieres, Virginia?», preguntó. Su tono ahora era el de un socio discutiendo los términos de un acuerdo. «Quiero salir de esto con mi dignidad y mi futuro intactos. Quiero una salida limpia de la empresa, una compensación que refleje mi valor, no la caridad de un hombre avergonzado. Y quiero los derechos de mis 2 últimos proyectos, el complejo residencial de Lisboa y el diseño del Hotel Boutique en Oporto. Son míos, yo los creé. No dejaré que sus nombres se manchen con la suciedad de otros». Ricardo Montes asintió lentamente. Se levantó, caminó hacia la enorme ventana y miró la ciudad que se extendía a sus pies. Víctor León es un hombre peligroso cuando se siente acorralado. Te ofrecerá dinero para que desaparezcas. Mucho dinero. «No quiero su dinero», dijo Virginia levantándose también. «Quiero lo que es mío. Quiero mi trabajo. Quiero mi nombre. Y lo que es más importante, quiero que él sepa que pude haberlo hundido y elegí no hacerlo. Quiero que recuerde que la arquitecta a la que intentó desechar le perdonó la vida a su imperio». Montes se giró. La sonrisa ahora sí llegó a sus ojos. Era una sonrisa de admiración genuina. «Bienvenida a bordo, Virginia. Prepara tus planos. Vamos a negociar una demolición controlada». Los días siguientes fueron una niebla de estrategia y preparación. Virginia y Ricardo trabajaron sin descanso, construyendo un caso inexpugnable. No era una demanda, era un arsenal. Cada documento, cada correo electrónico, cada plano, era una bala en la recámara. Virginia apenas dormía. El Hotel Anónimo se había convertido en su cuartel general. Se alimentaba de café y de adrenalina. El dolor seguía ahí, un eco sordo en las horas silenciosas de la madrugada, pero ahora tenía un propósito. Cada vez que la imagen de Nikki y Eloa amenazaba con volver, ella la apartaba y abría su portátil. El trabajo era su anestesia, la estrategia, su salvación. La llamada llegó un viernes por la tarde. No fue de Víctor, por supuesto. Fue de su asistente personal, una mujer con voz de hielo. «El señor León la recibirá en su despacho el lunes a las 9 de la mañana». No era una invitación, era una citación. Virginia colgó el teléfono. Se acercó al espejo del baño del hotel. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña. Sus ojos, color miel, se habían oscurecido, endurecido. Había perdido peso y los ángulos de su cara eran más afilados, pero no había ni rastro de miedo, solo una calma profunda, la calma que precede a la tormenta perfecta. Se tocó el rostro, como si no reconociera la piel que habitaba. La arquitecta de vidas perfectas había muerto en aquella habitación. En su lugar había nacido una constructora de futuros, y el lunes por la mañana iba a poner la primera piedra. Comente de qué país está viendo ese vídeo. E se quisera ouvir máis historias de coraje Renacimiento, inscrébase no canal. El lunes por la mañana,
El aire en las oficinas de construcciones UGN-L era una mezcla de hielo y electricidad. Cada conversación se detenía cuando Virginia pasaba. Cada mirada era una autopsia a su vida personal. No era una mujer caminando hacia su ejecución. Era una arquitecta a punto de presentar el proyecto más importante de su vida, ella misma. El ascensor subió hacia la planta de dirección en un silencio sepulcral. Cada piso un peldaño más cerca de la boca del lobo. No sentía miedo. El miedo pertenecía a la mujer que había sido, a la que creía en cimientos sólidos y promesas eternas. La mujer que era ahora solo sentía el frío y calculador pulso de la supervivencia. El despacho de Víctor León era un testamento a su poder. Un ventanal inmenso enmarcaba Madrid como si la ciudad fuera un trofeo personal. El escritorio, una losa de mármol negro, parecía un altar de sacrificios. Y allí, de espaldas a la vista, estaba él, un titán en un traje a medida, cuya silueta se recortaba contra la luz. Se giró lentamente cuando ella entró. Sus ojos, del color del acero, la analizaron sin rastro de empatía. No había ira, solo una fría evaluación de daños. «Virginia», dijo. Su voz era un estruendo contenido. «Lamento profundamente esta situación desagradable». Su tono era el de un rey hablando de un problema con la servidumbre. Hizo un gesto hacia una silla. Ella no se movió. Permaneció de pie, una figura esbelta y desafiante en medio de aquel templo de poder. «He preparado un acuerdo de salida para ti», continuó él, deslizando una carpeta de cuero sobre el escritorio. «Es generoso, más de lo que legalmente te corresponde. Firmas, y este capítulo se cierra para todos». Virginia dio un paso adelante, pero no hacia la silla, sino hacia el escritorio. Ignoró la carpeta y colocó la suya, una simple carpeta de cartón justo al lado. El contraste era deliberado, su simplicidad contra su opulencia. «No he venido a por una limosna, Víctor. He venido a negociar los términos de mi salida». Una sombra de irritación cruzó el rostro de Víctor. No estaba acostumbrado a que le contradijeran, y menos en su propio santuario. ¿Negociar? Virginia, creo que no entiendes tu posición. Eres el centro de un escándalo que ha manchado mi nombre. Deberías estar agradecida. Estoy perfectamente consciente de mi posición, replicó ella, su voz tan calmada que resultaba más amenazante que un grito. Y por eso, estos son mis términos. Una compensación económica que refleje los 10 años de valor que he aportado a esta empresa, no un soborno para que me calle, y la propiedad intelectual completa del complejo residencial de Lisboa y el Hotel Boutique de Oporto. Son mis diseños, mi trabajo, mi futuro. Víctor soltó una risa seca, despectiva. Eres ambiciosa, te lo concedo, pero estás delirando. Esos proyectos valen millones, pertenecen a la empresa. Fue entonces cuando Virginia jugó su carta. No levantó la voz, no cambió su expresión. Simplemente dejó que una frase cayera en el silencio de la habitación, una gota de veneno en un vaso de agua pura. Creo que a ambos nos conviene una transición limpia y silenciosa. Hay estructuras en esta empresa que es mejor no someter a un escrutinio detallado. El proyecto de Marbella, por ejemplo, sería una verdadera lástima que la reputación de UGN-L se viera empañada por sobrecostes inesperados y consultoras que nadie parece recordar. El silencio que siguió fue absoluto. La risa murió en 1905. La garganta de Víctor. Su rostro, antes una máscara de arrogancia, se contrajo en una mueca de incredulidad, seguida por el destello helado de la comprensión. La vio. Por primera vez no vio a la hermana de su esposa infiel, no vio a una empleada herida, vio a una adversaria, una mujer que había estado de pie en medio de los escombros de su vida y, en lugar de llorar, se había puesto a buscar armas entre las ruinas. Se reclinó lentamente en su sillón, sus ojos nunca apartándose de los de ella.
La dinámica de poder en la sala había girado 180 grados. Ya no era el titán y la víctima, eran dos jugadores de ajedrez, y ella acababa de ponerlo en jaque. No era una amenaza de escándalo personal que él podría soportar. Era una amenaza a su imperio, a la única cosa que realmente amaba. «Prepara los papeles», dijo Víctor finalmente. Su voz ahora era un susurro ronco, dirigido no a ella, sino a la idea de su propia derrota. «Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo». Virginia asintió una sola vez. No hubo una sonrisa de triunfo, no hubo un gesto de alivio, solo la fría satisfacción de un plano perfectamente ejecutado. Cogió su carpeta de cartón, dio media vuelta y caminó hacia la puerta. Al salir del despacho, el murmullo de la oficina volvió a cesar, pero esta vez las miradas no eran de lástima, eran de asombro, de miedo, de un respeto a regañadientes. La arquitecta había demolido su antigua vida y sobre ese terreno baldío acababa de colocar la primera viga de su nuevo imperio. 2 años después, el sol de Madrid no se sentía como un interrogatorio, sino como una caricia. Entraba a raudales por los ventanales de un estudio de arquitectura en el barrio de las Letras, un espacio diáfano con paredes de ladrillo visto y vigas de madera. El aire olía a café recién molido, a papel y a la promesa de algo nuevo. En la puerta de cristal, unas letras sencillas y elegantes anunciaban «B. Arquitectura». En el centro de la sala, de espaldas a la entrada, una mujer se inclinaba sobre una maqueta. Era Virginia. Su melena castaña caía suelta sobre sus hombros y ya no vestía los trajes sastre que habían sido su armadura, sino unos vaqueros y una blusa de lino que hablaban de comodidad y confianza. La tensión había abandonado su rostro. Sus ojos, color miel, habían recuperado su calidez, pero ahora brillaban con una luz distinta, la de la autoridad que no necesita ser impuesta, sino que emana de dentro. El estudio era el testamento de su renacimiento, pequeño, pero ya prestigioso. Sobre una mesa auxiliar reposaba una revista de diseño con el Hotel Boutique de Oporto en la portada. El titular rezaba «La joya del Duero, Virginia y el renacer de la arquitectura emocional». El proyecto de Lisboa, por su parte, acababa de ganar un premio internacional. Los 2 proyectos que había arrancado de las garras de Víctor León no habían sido solo su salvavidas financiero. Habían sido la primera piedra de su nuevo imperio, uno construido bajo sus propias reglas. No trabajaba para acumular poder, sino para crear belleza. No diseñaba para impresionar, sino para acoger. Cada línea que trazaba era un acto de reafirmación. El fantasma de su vida anterior rara vez la visitaba. A veces, un nombre o un titular fugaz en Internet le recordaban a Nikki y a Eloa. Se habían convertido en parias. Su caída fue tan espectacular como su ascenso había sido calculado. Sin el dinero de Víctor ni la red de contactos que les daba su apellido, se encontraron con que el encanto y la belleza eran una moneda devaluada en el mundo real. Se habían consumido en su propia traición, devorados por el escándalo que ellos mismos habían provocado. Virginia no sentía satisfacción al pensarlo. No sentía nada. Eran personajes de un libro que había terminado de leer hacía mucho tiempo. El dolor se había transformado en algo más útil, en cimientos. Aprendió la lección más dura de la arquitectura. A veces, para construir algo sólido, primero hay que demolerlo todo hasta los cimientos. Su nuevo hogar ya no era una vitrina minimalista, sino un refugio cálido y lleno de vida. Libros apilados, plantas que trepaban por las estanterías y un pequeño balcón donde cultivaba hierbas aromáticas. Había aprendido a disfrutar del silencio, a encontrar compañía en su propia soledad. La estabilidad ya no era algo que buscaba en los demás, sino algo que construía para sí misma cada día. Las migrañas habían desaparecido,
reemplazadas por la agradable fatiga que sigue a un día de trabajo apasionado. Había reconstruido su red de apoyo, esta vez con hilos de confianza genuina y afecto sincero, no con los lazos interesados de la alta sociedad. Esa tarde, mientras revisaba los planos de su primer gran encargo desde cero, un centro cultural para un pequeño ayuntamiento, su teléfono vibró sobre la mesa de dibujo. Lo cogió sin apartar la vista del papel, pero el nombre que brillaba en la pantalla la hizo detenerse. Víctor León. Por un instante, el aire del estudio pareció enfriarse. El recuerdo de aquel despacho, de aquel hombre que la había subestimado, volvió a ella. Pero no sintió el viejo nudo de miedo en el estómago. No sintió la furia helada que la había impulsado. Solo sintió una extraña distancia, como si estuviera viendo una escena de una película antigua. Sabía por qué llamaba. Los rumores decían que su imperio ya no era tan sólido, que la sombra de Marbella seguía planeando sobre sus cuentas. Quizás buscaba un socio, quizás buscaba una tregua, o quizás simplemente quería hablar con la única persona que lo había visto vulnerable y había decidido no destruirlo. Virginia observó el nombre parpadeando en la pantalla. Una sonrisa lenta, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. No era la sonrisa venenosa de Eloa, ni la sonrisa fría de Ricardo Montes. Era una sonrisa suya, una sonrisa de paz, de poder real, el poder de elegir. Con un gesto tranquilo, silenció la llamada y volvió a colocar el teléfono boca abajo sobre la mesa. Su atención regresó a los planos, a las líneas que pronto se convertirían en paredes, en techos, en un lugar donde la gente se reuniría para crear. Su futuro estaba allí, en el papel, esperando a ser construido. Y por primera vez en su vida, la arquitecta era ella. La dueña de los planos, la constructora de su propio destino. A veces, la vida nos obliga a presenciar la demolición de todo lo que hemos construido. Nos deja de pie, en medio de los escombros, con el polvo de nuestros sueños rotos ahogándonos. Pero es en ese terreno baldío donde reside la oportunidad más pura. La oportunidad de coger los pedazos, de rediseñar los planos y de construir algo nuevo, algo más fuerte, algo finalmente nuestro. Porque una grieta no es el final de la estructura. A veces es solo el comienzo de la luz. Comente de qué país está viendo ese vídeo. Y si quiere oír más historias de coraje y renacimiento, suscríbase al canal.